Pues si quieren abrir sus Biblias ahí en el libro de Ruth, por favor. Este va a ser el tercer mensaje. Va a ser el tercer mensaje sobre esta serie del libro de Ruth. Estamos en el capítulo 1 y el día de hoy vamos a abarcar los versículos del 6 al 22, donde vamos a ver la respuesta de tres mujeres que están involucradas en esta historia. Las tres estaban enfrentando una tragedia muy fuerte en sus vidas, que fue la pérdida de sus esposos. Pero la pérdida de una de ellas, llamada Noemí, era mayor porque no solamente había perdido a su esposo, pero además también había perdido a sus dos hijos. Así que el autor aquí nos va a dar la respuesta de estas tres mujeres, resaltando el personaje de Noemí y especialmente su amargura y su desesperanza, haciendo un contraste con el compromiso y la esperanza de Ruth en torno al mismo Dios. Esto es lo irónico. Y lo que este pasaje nos va a mostrar es el amor leal de Dios hacia los suyos. Y de ahí va a ver el título de este mensaje, una demostración del amor leal de Dios por los suyos. Y lo vamos a ver entonces ilustrado a través de Ruth, del amor leal de Ruth por Noemí. Antes de dar lectura al pasaje de hoy, me gustaría hacerle un breve recordatorio de al menos dos aspectos importantes del libro de Ruth. Primero, por favor, tenga en cuenta que este libro no es una simple novela, no es un cuento inventado por el autor. Lo que es narrado en este libro fue un suceso histórico en la vida del pueblo de Israel y específicamente en una familia de Belén. Pero a la vez también haríamos mal en verlo tan solo como un suceso histórico. Esta es una historia cargada de valor tipológico. Y yo no sé si entiende esta frase. Una historia cargada de valor tipológico. En otras palabras, el gran valor de este libro es que es un suceso real, sí, pero es un suceso real inspirado por Dios, es decir, es palabra de Dios. Y está cargada de figuras que representan o señalan a Cristo. Y un ejemplo específico de esto es el personaje de Boaz, que representa la gracia y el amor redentor de Cristo por los suyos. Es decir, todos los que por fe han sido adoptados en la familia de Dios. Y de ahí también usted vio el nombre de esta serie, la historia de la gracia y el amor redentor de Dios. Entonces, lo segundo que debe tener en cuenta es que este libro es un puente entre la historia de los jueces. La historia de los jueces usted va a ver ahí en su Biblia, en el canon, que es un libro anterior al libro de Ruth. Y este periodo en la historia de Israel, de los jueces, fue caracterizado por la decadencia espiritual. Justo lo que vemos hoy también en nuestros días, una decadencia moral, una decadencia espiritual, donde ya cada quien es lo que quiere ser, ¿no? Cada quien elige su sexo, cada quien elige lo que se sienta, eso es lo que es usted. Estamos en un periodo de decadencia espiritual. Y ese tiempo de los jueces también se caracterizaba porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el libro de Ruth está como ese puente entre los jueces y el libro de Samuel, donde vamos a ver también ya la llegada de uno de los reyes más importantes en la historia de Israel, llamado David. Pero este puente entonces, entre estas dos etapas de la historia, nos muestra la mano providencial de Dios gobernando sobre cada evento de la historia de Israel, sobre las circunstancias que podrían parecerle insignificantes a esta familia. Pero Dios va a dirigir cada circunstancia en esta familia para llevar a cabo sus propósitos y específicamente cumplir el pacto de Dios con su pueblo para traer a un redentor, no solamente para el pueblo de Israel, pero para el mundo. Entonces voy a comenzar por darles un breve contexto de este capítulo 1 y de los mensajes que hemos ya visto. Hemos visto ya dos mensajes anteriores y en ellos hemos visto la tragedia que el autor nos presenta en estos primeros 5 versículos a raíz de una gran hambruna que vino sobre Belén, que
irónicamente significaba o significa casa de pan. Belén significa casa de pan, pero en estos días no había pan en Israel. Así que Elimelech, cuyo nombre significa, ¿se acuerda? Mi Dios es rey, tomó la decisión de emigrar junto con su familia a los campos de Moab. Esta era una situación en extremo difícil. Usted piense nada más que escuche las noticias que viene sobre el país, una gran hambruna, una gran escasez, y vea usted si no le entra el pánico, ¿verdad? Pues esta era una situación extremadamente difícil para la familia de Elimelech. Así que él decide moverse a tierras de Moab, pero aunque su intención fue buena para preservar su propia vida y la de su familia, vimos que no fue una decisión sabia, no fue una decisión buena, porque este pueblo de Moab era un pueblo enemigo, era un pueblo pagano, donde adoraba a un Dios falso. Entonces, su decisión de Elimelech nos muestra desconfianza en ese Dios soberano. ¿Recuerda su nombre? Mi Dios es rey. Apuntaba precisamente a esa soberanía de Dios y al Dios de toda provisión. Y esto no lo digo simplemente con el afán de criticar a Elimelech, sino verle como un ejemplo de lo fácil que puede ser también para nosotros dejar de confiar en la provisión de Dios y en situaciones que quizá no sean tan difíciles como la hambruna que la familia de Elimelech estaba enfrentando. Es fácil para nosotros quitar los ojos de nuestro rey y protector y proveedor y enfocarnos en nuestras circunstancias y tratar de salir de ellas a nuestra manera. Con todo eso, no quería decir que Elimelech había renunciado a Dios. Las palabras del autor nos hacen ver que el plan de Elimelech era simplemente ir a Moab por un tiempo corto y después regresar a su tierra. Pero él estando ahí, ¿qué sucedió? Murió. Gran tragedia para Noemí, y lo sería para cualquier esposa, ¿verdad? Pero el dolor de Noemí no paró ahí. Sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Otra situación penosa y dolorosa para Noemí, pues sus hijos actuaron fuera de la voluntad de Dios, casándose con mujeres extranjeras. Quizá para Noemí la situación decía, esto ya no puede ser peor. Pero ¿sabe qué? Fue peor. ¿Por qué? Porque sus hijos también murieron. Sus 2 hijos. Así que Noemí ya no veía lo duro, sino lo tupido. Ahora recuerde que debemos tomar en cuenta el contexto judío de aquellos días en que la mujer dependía totalmente de la provisión del esposo. La mujer no era dueña de ninguna propiedad, sino solamente los hombres. Si el esposo faltaba, entonces los hijos eran los que se hacían cargo de ella. Pero si Noemí ya no tiene hijos tampoco, entonces ella se siente abandonada, desamparada, encima de ese profundo dolor de haber perdido a sus seres amados. Piense usted en esa amargura, en esa desesperanza que ella sentía. Ahora recuerde que también la vez pasada hablamos bastante de la providencia de Dios. ¿Qué nos enseña la providencia de Dios? ¿Recuerda? La providencia de Dios nos enseña que Dios preserva, sostiene, supervisa y gobierna según su voluntad ¿sobre qué? Sobre toda su creación y todas sus criaturas, dirigiéndolas hacia el cumplimiento de sus propósitos. Le voy a hacer esta pregunta entonces. ¿Estaba gobernando Dios la hambruna que vino sobre la tierra de Judá? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí,
Sí. ¿Regía Dios sobre la decadencia espiritual de su pueblo de Israel o era simplemente que se habían salido fuera del control de Dios en su maldad? No. Dios regía sobre la decadencia del pueblo de Israel. ¿Mantenía Dios el control sobre la decisión de Elimelech de ir a Moab? ¿Sobre su muerte y la muerte de sus hijos? Sí. Sí. Le pregunto entonces, ¿es la providencia de Dios buena? Sí. Siempre. Siempre. Ahora, espero que haya cachado esto la vez pasada. La providencia de Dios es siempre buena, porque sus motivos y sus propósitos son siempre buenos. Recuerde que los actos de la providencia de Dios están basados precisamente en sus obras más puras, más santas, más justas. No hay otra forma en que Dios actúe fuera de eso, porque eso es su carácter, ese es su carácter. Pero la providencia de Dios no es siempre placentera, no es siempre agradable para nosotros. Puede incluir tragedia, como en el caso de Noemí. Y el mejor ejemplo de esto lo tenemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Fue en extremo dolorosa, amarga, vergonzosa, pero Dios mantuvo el control en todo momento. La providencia de Dios estaba gobernando sobre todos los eventos, desde la traición de Judas, el arresto de Jesús, los juicios de Jesús y finalmente la crucifixión de Jesús y todo lo que siguió. ¿Lo cree? Amén. Entonces esto es lo que debe de tener en mente. La providencia de Dios no siempre nos es placentera, pero eso no quiere decir que Dios ha perdido el control de la situación. Así que entonces el autor de Ruth nos pinta en tanta tragedia y en específico con la viudez de estas tres mujeres la necesidad de ser redimidas, por lo que se conocía en ese entonces por un pariente redentor, que de acuerdo a la costumbre y a la ley judía, este era un hermano de el fallecido, que legalmente tenía el derecho de redención sobre el familiar empobrecido. ¿Qué implicaba esto? Implicaba comprar y recuperar la tierra del afectado para devolverla al miembro de la familia empobrecida. O si un miembro de la familia empobrecida se vendía como esclavo por necesidad, entonces este redentor debía pagar el precio correspondiente para comprar su libertad. Pero además este pariente redentor, debido a una ley conocida como la ley del levirato, que usted va a ver ahí en Deuteronomio 25, versículos 5 al 11, le asignaba a este pariente redentor la responsabilidad de absorber el cuidado de la viuda y además, mediante el matrimonio, preservar también el linaje de la persona fallecida. Entonces recuerde estos dos conceptos: el pariente redentor, la ley del pariente redentor y la ley del levirato. En la historia de Boaz en esta historia más bien, Boaz sería uno de dos candidatos para redimir la herencia perdida de Noemí, porque era familiar de Elimelech. Así que él funcionaría como el pariente redentor de Noemí y de Ruth al estar dispuesto a casarse con Ruth. Eso lo vamos a ver más adelante en la historia, no el día de hoy, pero más adelante. Así que ambas leyes lo que ilustraban es un acto de amor puro, desinteresado y sacrificado por el bien de otro. ¿Qué es lo que representaban estas dos leyes? Un acto de amor puro, desinteresado y sacrificado por el bien
de otro. De esta manera vos era una prefigura de Cristo, quien estaría dispuesto a pagar el precio de nuestro rescate. Así que recuerde que la tragedia de los primeros 5 versículos apuntan no solamente a la redención de estas 3 mujeres, pero a una redención mayor, una redención para el pueblo de Israel, una redención para todos aquellos que por fe vendrían a Cristo, que creerían en Dios. Y entonces, las circunstancias aquí no solo apuntan a la necesidad que tenemos de ser rescatados de nuestras malas circunstancias. Hermanos, muchas veces pensamos que lo que realmente necesitamos es ser rescatados de nuestras malas circunstancias. Si tan solo Dios me diera salud, si tan solo Dios me consiguiera este trabajo, si tan solo Dios me diera, y usted puede llenar el espacio en blanco. ¿Y sabe qué? Su necesidad principal no es que Dios le dé eso que usted llena en blanco, pero que le rescate de su condición espiritual extraviada y perdida. Amén. Ahora entonces, ubíquese ahí en el capítulo 1 de Ruth. Vamos a leer a partir del versículo 6. Y en el encabezado que le voy a dar aquí es el camino de regreso a Belén. Vamos a leer versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces se levantó con sus nueras. ¿Quién? Noemí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para ¿qué? Darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces la escena aquí se desarrolla en este camino de regreso a Belén. La razón es que llegó a oídos de Noemí la buena noticia de que Dios había dado fin a la hambruna. Dios en su misericordia había bendecido a su pueblo al volverle a dar buenas cosechas. Y a partir entonces del versículo 7 vemos que comienza ese viaje de camino a Belén. Note ahí en el primer verbo que dice salió, es singular. Al igual que los verbos del versículo 6, se levantó, regresó y oyó. Lo que nos hace ver entonces que la iniciativa de emprender el viaje fue de Noemí. Pero no va sola. Ruth y Orfa emprenden el viaje con su suegra. Y esto nos habla bien de Noemí como suegra. ¿No es cierto? Sus nueras en verdad le amaban. Y lo notamos en las lágrimas que van a derramar juntos en el camino un poco más adelante. Y también en las palabras que Ruth expresa. Pero no era solo por esto que Orfa y Ruth van con su suegra. Un comentarista llamado David Bort apunta lo siguiente. Según las costumbres de la época, en cuanto a obligaciones sociales y legales, el matrimonio implicaba para la novia una ruptura con la familia de origen y una identificación plena con la familia del esposo. Ahora trate de comparar con las costumbres que tenemos el día de hoy, ¿no? Voy a repetir esto. Según las costumbres de la época, en cuanto a obligaciones sociales y legales, el matrimonio implicaba para la novia una ruptura con la familia de origen y una identificación plena con la familia del esposo. Así que eso creaba un vínculo de responsabilidad tanto de Noemí hacia sus nueras como de sus nueras hacia Noemí. Por esto es que ellas tenían la responsabilidad de acompañar a Noemí, de permanecer con Noemí. Para Noemí el viaje representaba entonces volver a su pueblo, volver a su tierra, volver con su gente, con su pueblo.
y más importante, representaba volver a Dios. Pero no así para Orfa y Ruth. Para ellas representaba el comienzo de un nuevo viaje a lo desconocido, a una tierra donde muy posiblemente serían vistas con malos ojos, con desprecio. Pero allí van, caminando hacia la tierra de Judá. El viaje sería largo y peligroso. Según los comentaristas, la distancia de Moab a Belén era aproximadamente 100 kilómetros y gran parte del camino era un camino desierto. Así que era un camino bastante difícil. Pero el viaje entonces se ve abruptamente interrumpido con las palabras de Noemí. Y aquí vamos a ver entonces la ironía de una fe en crisis. Y si usted toma notas, ahí puede escribir: déjenme si estoy llorando. Por favor, considere entonces el dolor y la amargura que salen de las palabras de Noemí. Y mire ahí el versículo 8, por favor. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Con estas palabras, Noemí básicamente les estaba diciendo: hijas mías, están libres de toda responsabilidad moral y social que sienten para acompañarme. Vayan ustedes, aún son jóvenes, aún tienen posibilidad de rehacer sus vidas. Y aquí está la ironía. La bendición que Noemí pronuncia de misericordia y reposo para sus nueros son las que sabe que Yahvé, Jehová, les puede dar a ellas, pero que le ha negado a ella misma. Jehová haga misericordia con ustedes, dice ahí en el versículo 8. Y esta palabra misericordia, entonces, como les dije, es la palabra hebrea Hesed, que connota un significado muy rico y amplio, que en parte implica el amor fiel, el amor leal de Dios, que otorga de pura gracia y misericordia. Noemí entonces sabe que es Yahvé, el Señor, quien puede otorgar esa clase de misericordia, de amor leal, que además ella reconoce que ha recibido de parte de ellas y está agradecida con ellas. Ustedes me han mostrado misericordia, me han mostrado ese amor leal al no abandonarme. Han estado dispuestas a ir conmigo, a sabiendas del gran riesgo que corren como viudas extranjeras. Así que el Señor entonces les muestre misericordia, su amor leal, y les conceda reposo. Ahora, la transliteración de la palabra hebrea para reposo es manuja. Y no se trata de simplemente un descanso físico, sino que se trata de un estado de seguridad, de estabilidad y bienestar bajo la bendición de Dios. Pero Noemí esperaba que la encontraran ¿dónde? En la seguridad, en la estabilidad y bienestar de un matrimonio pagano. Y aquí, hermanos, es donde nos debe sonar para nosotros las chicharras de la espantosa X. No es buen efecto, pero que el Señor les muestre su amor leal y reposo con un esposo pagano. ¿No debería haber sido con Dios mismo? Entonces, no tenía sentido. Un esposo pagano no es capaz de proporcionar amor leal, seguridad, estabilidad y bienestar, sino solamente Dios.
nuestro Redentor, a través de Cristo y de su pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Orfa y Ruth ahí en el versículo 10? Gracias por tu consideración, pero no. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo. Y con su respuesta entonces parecen estar resueltas a ir con Noemí. A lo que Noemí responde ahí en versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que se hagan grandes, hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Los razonamientos de Noemí están enfocados en sí misma, en lo que ella veía como su propia miseria. Y ahí puede poner un encabezado ahí, no tengo dinero ni nada que dar. Noemí ahora estaba entonces tratando de convencer a sus nueras de que no les convenía para nada ir con ella. Vuélvanse, hijas mías. La primera pregunta retórica que Noemí les hace es, ¿para qué habéis de ir conmigo? La implicación de esta pregunta es, conmigo no les espera nada bueno. Yo ya no tengo nada que ofrecerles. No tienen la garantía de un sustento conmigo. Están condenadas a la viudez. ¿Por qué habrán de querer continuar conmigo? Noemí no se daba cuenta que en realidad ella tenía todo lo que sus nueras necesitaban en la vida, que era Dios mismo. Pero debido a su amargura, debido a esa crisis de fe, ella pensó, yo no tengo nada que ofrecerles. Y en Moab tienen todo lo que necesitan para rehacer sus vidas. ¿Era así? No, desde luego que no. Las razones siguientes que Noemí les presenta corresponden a la ley del levirato que les comenté anteriormente, cuyo propósito, nuevamente les comento, era proveer amparo para la viuda y levantar descendencia para el difunto, mediante un hermano o pariente del fallecido. Entonces el primer hijo se convertía en heredero del hombre difunto. Y esta ley a su vez entonces implicaba que las nueras no debían casarse fuera de la familia de Elimelech. Por esto la desesperanza de Noemí, diciendo básicamente, yo ya no tengo más hijos, ni estoy en edad de tener más hijos, y aún si esta noche pudiera yo procrear, ¿esperarían ustedes a que mis hijos crecieran? No, por supuesto que no. ¿Tenía razón Noemí con eso? Pues sí, todo eso era verdad, excepto que la amargura de Noemí le hizo olvidar de la realidad de que sí había por lo menos dos parientes redentores que podían redimir a sus nueras. Y precisamente esa amargura es la que expresa al final de ese versículo 13. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Ahora, si el sentido de estas palabras para Noemí es que Dios, de forma arbitraria, se había ensañado contra ella, que Dios le estaba tratando mal, o por lo menos de una forma muy dura, sin razón alguna,
entonces debemos nuevamente presionar la chicharra con la X, porque definitivamente no es así. Dios no actúa en contra de lo suyo, aunque sí puede permitir calamidad en su vida y traer sufrimiento con ello, pero su propósito será siempre bueno. Pero hermanos, de nuevo aquí mi intención no es tampoco criticar a Noemí, ni minimizar su dolor. Todas las tragedias por las que atravesó Noemí en un periodo corto, de 10 años, fueron muy difíciles. Pero es muy posible que su dolor se intensificara aún más si ella tenía una expectativa equivocada de que por el hecho de ella pertenecer al pueblo escogido de Dios, de ser descendiente de Abraham, de tener las promesas de Yahvé y de vivir una vida justa, le hacían entonces creer que eso le ahorraría las dificultades de la vida. Así que cuando Dios permite el mal en su vida, si tiene esa expectativa, si tiene esa idea, va a tener un sentido de indignación y hasta de injusticia de parte de Dios. ¿Qué hice yo para merecer esto? Lo mismo le puede pasar a usted y a mí. Si es que tenemos expectativas similares, si nos es predicado un evangelio que promete ausencia de problemas, venga Cristo y sus problemas van a desaparecer. ¿Es eso verdad? No. O si hemos estado expuestos a predicaciones que solamente prometen bienestar y prosperidad. Cuando el Señor permita el sufrimiento en nuestras vidas, tendremos al menos ese sentido de indignación hacia Dios. Y puede ser que aún nuestra teología sea sana, pero si tenemos ese sentido de justicia en nosotros mismos, que nos haga creer que somos mejores que otros pecadores. Bueno, sí soy pecador, pero si me comparo con los otros que mira, están en las calles, matan y violan y bueno, hacen todas esas cosas, entonces ellos sí son malos. Y yo estoy tratando de seguir a Dios, yo estoy tratando de obedecer a Dios. Es bueno, ¿verdad? ¿Acaso no Dios va a considerar eso? ¿Y debería entonces tratarme bien? Si tenemos esa idea equivocada de que no debería venir tragedia a nuestra vida, entonces vamos a estar decepcionados y vamos a tener estas preguntas. ¿Por qué Dios permitió que me ocurriera esto a mí? ¿Será que Dios realmente me ama? ¿Qué pasó? Póngase en los zapatos de Noemí. Mi esposo murió. ¿Por qué? No basta con eso ahora. ¿También el Señor se ha llevado a mis hijos? ¿Cómo puedo creer en un Dios que ha permitido que ocurra tanto mal? Dios se ha ensañado conmigo. Pero no es así, hermano. Ninguno de nosotros estamos exentos de la tragedia. Y quizá ya haya pasado por momentos así, en que nuestro entendimiento de Dios y su obra se ve nublado por el dolor, que hace tambalear nuestra fe. Con todo y eso, Dios en su paciencia y misericordia hacia nosotros nos sigue mostrando su amor leal, como lo estaba haciendo con Noemí justo en ese momento que expresaba su amargura, en el que ella sentía que la mano de Jehová estaba contra ella. Dios en realidad
estaba obrando en el corazón de Ruth para, por medio de ella, mostrarle ese amor leal, pues sería por medio de ella que su vida sería redimida. Pero su gran dolor y su enfoque en sus propias circunstancias le impidió apreciar la misericordia de Dios en este preciso momento que estaba mostrando hacia ella. Ahora vean el versículo 14. A raíz de este versículo 14 se presenta una encrucijada para la vida de Orfa y Ruth. Y esta es la encrucijada. Moab con todo, pero sin Dios. O Judá con Dios, pero sin nada. Y aquí, hermanos, en esta historia, cada uno de nosotros debe identificarse con alguno de estos personajes. Dice el versículo 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. La insistencia sentida de Noemí nuevamente provoca el llanto de las tres mujeres. Los argumentos de Noemí han sido del todo convincentes para Orfa. Es verdad. Ella dijo: más me conviene regresar a los míos. En Moab tengo a mis padres. En Moab puedo encontrar un hogar, un marido que me dé protección, estabilidad y la posibilidad de crear hijos. Puedo rehacer mi vida en Moab con todo esto. En Judá estaré condenada a la viudez en una tierra que no conozco, lejos de los míos. Para Orfa, entonces, la decisión de qué camino tomar en esta encrucijada fue evidente. Ya no lo tuvo que pensar una tercera vez. Así que, ¿qué hizo? Besó a su suegra y se regresó a su pueblo y a sus dioses. Y de aquí en adelante, Orfa desaparece de la historia. En contraste, Ruth se quedó con ella. Esta palabra se quedó, que vemos aquí en ese versículo, tiene el sentido de aferrarse a. Entonces podría traducirse: Ruth se aferró a su suegra. Con todo y que Noemí le insistió por tercera vez. Lo vemos ahí en el versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vete tú con ella, alcánzala. No te quedes aquí conmigo, ya ella se fue. Ve con ella. La insistencia entonces se había hecho más fuerte para Ruth. Y estas palabras entonces de regresar a su pueblo también implicaba que regresar a sus dioses. ¿Por qué Noemí le alentaría algo así? Y creo que sus palabras anteriores lo han dejado claro. Por un lado, tiene una preocupación sincera por Ruth y por Orfa, que pensaba que permanecer con ella sería la causa de la desdicha de sus nueras. Y por el otro lado, su dolor, su amargura no le permitían ver la necesidad principal de Ruth y de Orfa, del Dios verdadero. Con todo y eso, la decisión de Ruth ya estaba tomada por la obra soberana que Dios había hecho en el corazón de Ruth. Así que Ruth expresa estas hermosas palabras que convierten a Ruth en un modelo del amor leal de Dios, en una demostración del amor leal de Dios. Manifiesta no solamente el compromiso de Ruth hacia Noemí, sino el compromiso radical con el Dios verdadero, con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Vea el versículo 16, por favor. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y vean las siguientes palabras, responden directamente a la insistencia de Noemí: regresa a tu pueblo y a tus dioses. Y Ruth dice: no, 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 no. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Es decir, mi compromiso va más allá de la muerte. Si tú mueres, yo no me voy a regresar a mi tierra. O si yo muero, no quiero que llames a mis padres para que vengan por mi cadáver. No, allí donde tú mueras, ahí es donde yo mismo quiero ser sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, estas palabras de Ruth constituyen una de las expresiones más bellas, más sublimes de ese amor leal en toda la Biblia. Encierra la gracia, la misericordia, la bondad, la fidelidad, el amor sacrificial, escuche, de Dios hacia usted. No solamente de Ruth hacia Noemí, son las palabras que Dios estaba expresando a Noemí en medio de su amargura por medio de Ruth. Y si usted entonces, así como Ruth, se ha vuelto de su pecado y la confianza en dioses falsos para ir a Cristo, para servir al Dios vivo y verdadero, estas palabras aplican para usted. Dice el pasaje de Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, no te desalientes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Dice en el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y aún en este versículo vemos, ¿puede caer un justo? Sí, pero no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué decía Job? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me levantará del polvo. Amén. Amén. Hermanos, la verdad es que yo había seguido hasta el versículo 22. Hemos llegado al versículo 18, pero ya es tarde. Así que vamos a tener que suspender aquí. Pero piense realmente, hermanos, lo que esto nos muestra acerca de este amor leal de Dios, que no depende de lo que hace usted. Si dependiera de la amargura de Noemí, ¿qué hubiera hecho Dios? ¿Que yo estoy qué? ¿Contra ella? Ya verá. Así no actúa Dios. Así no actúa Dios. Entonces lo que Dios hace a pesar de nosotros es mostrarnos su amor leal. Y como cantábamos al principio, ese amor fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Amén. Vamos a ver. Padre Celestial, en esta hora queremos alabarte y bendecir tu nombre, Señor, por tu grandeza y por ese carácter tan hermoso que vemos plasmado en estas páginas acerca de ese amor leal que tú tienes por los tuyos. Señor, muchas veces podemos llegar a experimentar la amargura y el dolor como lo experimentó Noemí. Y Señor, ella
realmente nunca renegó de ti. El hecho de que volviera a su tierra es una muestra de que estaba volviendo a ti con todo y que estaba resentida. Así que, Padre, si en algún momento en nuestra vida, Señor, la tragedia y el dolor causan amargura, ayúdanos para poder ver la misericordia, la bendición que tú nos das, aún en medio de la tragedia, aún en medio del dolor, porque sabemos que tú estás obrando con un propósito bueno, que tu deseo, Señor, es conformar nuestro carácter a la imagen de tu Hijo. Que, Señor, tú, aunque te interesas por nuestra vida física, por nuestra salud y por nuestro bienestar material, eso no es lo más importante, sino nuestra condición espiritual, nuestra comunión contigo. Que podamos hacer este compromiso que Ruth hizo de seguirte, aun cuando ella no sabía lo que venía para ella, aun cuando ella sabía que posiblemente quedaría viuda para siempre, que su vida podría ser muy difícil si decidía continuar con Noemí y confiar en el Dios de Israel. Padre, pero vemos que ahí está la bendición, en tu presencia, está contigo, no en las cosas, está en tu Hijo. Así que, Señor, abre nuestros ojos y permítenos ver esa necesidad que tenemos de ser rescatados, de ser salvados, no de nuestras circunstancias, pero de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebeldía hacia ti. Ayúdanos, Señor, y haz tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Pedimos, Señor, que tú nos guardes y que nos ayudes, Señor. Abre nuestros ojos durante la semana, mientras estamos meditando en tu palabra, mientras que estamos clamando a ti, Señor, para disfrutar de esta comunión que ahora tú nos has dado contigo. En el nombre de Jesús. Amén.